Hola a todos, vamos a culminar con la parte de los servicios, hablando de los machos, sean los carneros o machos cabríos, y hablando que durante las actividades preservicio teníamos que realizar el examen de aptitud reproductiva de los mismos. ¿Qué otras consideraciones podemos tener con respecto a los machos y la época de servicio? La edad al primer servicio generalmente es como borrego o diente de leche o de 2 dientes, depende de las regiones, generalmente es el borrego de 2 dientes y hay inclusive en ocasiones ya como carnero a partir de los 4 dientes. En cuanto a la condición corporal que deben tener los animales al entrar al servicio, deben ser de 3,5 a 4 para los borregos y los carneros de 3 a 3,5. Luego de culminados los servicios, los animales, en este caso los machos, no debieran perder más allá de un punto en su condición corporal. Es importante al momento de dar los servicios distribuir los mismos machos con una determinada racionalidad. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es el de evitar mezclar las categorías, evitar mezclar borregos con carneros durante el servicio, dado que las categorías mayores de machos, estamos hablando de los carneros, tienden a ser muy dominantes, por lo tanto existen peleas entre no solo los mismos carneros, pero sobre todo de los carneros con los borregos. Además, los carneros tienden a evitar que los borregos realicen servicios, por lo tanto podríamos denominar que hay distracciones en los servicios debido a que los carneros constantemente van a tratar de evitar que esos borregos den servicio. Entonces, todo esto trae como consecuencia, sobre todo las peleas entre los carneros, lesiones y enfermedades que hacen disminuir, digamos, la capacidad de la eficiencia durante los servicios. Luego, las ovejas vamos a tener en cuenta que tienen un celo más largo comparativamente con las borregas y mucho más intenso. Por lo tanto, los borregos preferentemente hay que utilizarlos con borregas con ovejas, y los carneros que detectan o tienen mayor facilidad para detectar celo, vamos a utilizar para el servicio de borregas, que tienen un celo más corto y una menor intensidad. También tenemos que pensar en el servicio de las borregas, de utilizar machos de un tamaño corporal chico para evitar de cierta manera o disminuir la presencia de partos distóxicos. Habíamos mencionado anteriormente al efecto macho. El efecto macho era el efecto que ejercen los machos sobre las hembras sincronizando sus celos. Ahora, para que se produzca este efecto tiene que haber una aislación visual, auditiva y sobre todo olfativa.
Para esto necesitamos un periodo de aislamiento mínimo de 30 días y una distancia determinada, que puede ir entre los 50 a 250 metros, pero esta distancia es variable de acuerdo a la especie y a la raza. En ocasiones, particularmente durante el periodo de transición, el efecto macho tiende a regularizar los ciclos, pero también genera ciclos cortos al ser introducidos los machos, y la intensidad de este efecto, ese poder de sincronizar a las hembras, ese poder de que comiencen una ciclicidad regular, es variable de acuerdo a la especie, es mucho más intenso de alguna manera en la especie caprina, y de la raza. En este efecto macho, al introducirse los carneros, se va a observar que el 70 al 90% de las hembras ovulan dentro de los primeros 7 a 10 días, y generalmente en la especie ovina son ovulaciones sin comportamiento estral, o bien hasta el 50% de esas ovulaciones van a tener manifestación estral. En las hembras caprinas, al no necesitarse el priming previo de progesterona, generalmente esas ovulaciones están acompañadas de estro. Al producirse esas ovulaciones, la mitad de ellas aproximadamente van seguidas de un ciclo estral normal, de duración normal de 17 días aproximadamente para las hembras ovinas y de 21 días para la hembra caprina, y las restantes hembras van a generar un ciclo corto y luego generalmente prosiguen con una ciclicidad normal. Por lo tanto, a partir de la introducción de los machos, se van a generar dos picos, siempre hablando en ovinos, a partir del día aproximadamente 17, 18 a 21 de la introducción de los carneros. Otro de los factores a tener en cuenta es qué proporción de machos vamos a utilizar para dar el servicio. Para eso vamos a tener que tener en cuenta, además de que sean aptos reproductivos y que si vamos a ejercer ese efecto macho, diferentes factores como es la superficie del terreno, digamos, de los potreros, la oferta forrajera presente, la situación climática en la época de esos servicios, sobre todo de temperatura y humedad. Tenemos que tener en cuenta la conducta como especie, ambas especies y sobre todo los ovinos tienen hábitos gregarios, y además las hembras en términos generales, digamos, son durante el periodo estral tienden a buscar al macho. Tenemos que tener en cuenta que son especies estacionales, por lo tanto en la contraestación y en los periodos de transición existe una disminución de la fertilidad en los mismos, y si hay un proceso de sincronización artificial de las hembras, pues esto nos conllevaría a aumentar la cantidad de machos necesarios para dar un servicio. Generalmente los procesos
de sincronización de celos son utilizados o están asociados para la implementación de inseminación artificial. Sin embargo, en ocasiones en los tambos ovinos o caprinos es utilizado los servicios a corral y se sincronizan celos, y aquí la proporción va a ser muy alta. Tendríamos que estar utilizando un 12% de machos aproximadamente, nunca inferior, digamos, a una cifra del 8% para dar servicios en forma natural. Uno de los factores que habíamos tenido en cuenta era la superficie. El aumento de superficie posibilita la dispersión de los animales y eso hace que disminuya la posibilidad de encuentro de lo que se llama choque, la posibilidad de encuentro de un macho con una hembra. Por lo tanto, en la medida que disminuye la superficie de un potrero, aumenta la probabilidad del encuentro de un macho con una hembra. La disponibilidad de forraje es otro de los factores que nos va a influir sobre la dispersión de la majada. En la medida que el alimento esté disperso en la superficie, por más que los ovinos tengan un hábito gregario, tienden a dispersarse en la búsqueda de ese alimento. Por lo tanto, una disponibilidad baja de forraje hace que la oveja se disperse. Cuando la disponibilidad forrajera es abundante, va a primar ese instinto gregario de las ovejas, por lo tanto van a estar muy juntas, aprovechando esa abundancia de alimento, y por lo tanto aumenta la probabilidad de encuentro entre una hembra en celo y un macho. El impacto de la temperatura, de altas temperaturas, es muy importante en cuanto a los procesos de fertilidad, como venimos viendo. También tiene injerencia esas altas temperaturas sobre los servicios. Más allá que pueda haber una buena disponibilidad forrajera, con las altas temperaturas, no solo que los animales no comen, sino que van a tener, tienden a la búsqueda de reparos de sombra, pero tampoco hay una actividad sexual durante las horas de calor. Por lo tanto, cuando existen altas temperaturas, hay un cambio en la conducta general del carnero con respecto a dar servicios, que tiende a darlos durante las primeras horas del día y hacia finales del día, y que de igual manera, digamos, la majada en términos generales tiende a comer hacia esos horarios. Además, dentro de estos factores de conducta hay uno muy importante, que es que las hembras que están en celo buscan al macho. Esto es muy notorio en lo que es la especie caprina, pero también sucede en la especie ovina, en la cual el macho es rodeado por hembras que están en celo. En general, el macho no les da servicio hasta, digamos, el último periodo en que la hembra se encuentra en celo. Por lo tanto, más allá que pueda haber un determinado grado de dispersión del hato o la majada,
las hembras que están en celo se acercan al macho y esto produce un aumento de probabilidad de que el macho efectivamente sirva o monte a esas hembras. Por lo tanto, más allá de todos estos factores que venimos hablando, la proporción de machos va a estar relacionada con la fertilidad potencial de esos carneros o machos cabríos, del estatus sanitario del mismo. En términos generales son especies que no se encuentran problemas de libido y son en términos también generales poseen una alta capacidad de servicio. Y lo que es también muy importante a tener en cuenta es la circunferencia escrotal, ya que está relacionada con la fertilidad general. Es sabido que a mayor circunferencia escrotal hay una mayor proporción de parénquima testicular y por lo tanto una mayor cantidad de espermatozoides. Además, esos espermatozoides o esa cantidad de espermatozoides existentes van a tener una menor proporción o disminuye la proporción de anormalidades primarias en los espermatozoides. Y las anormalidades primarias son aquellas que se producen durante la espermatogénesis y que afectan a la fertilidad. Por ejemplo, la circunferencia escrotal, que se pretende independientemente de la raza ovina que estemos hablando, es de 32 centímetros o más para lo que son los carneros y aproximadamente de unos 30 centímetros para los borregos de 2 dientes y de 28 centímetros para lo que son los borregos diente de leche. Entonces, ¿cuál es la proporción de carneros que debemos utilizar? En la República Argentina, generalmente en lo que es la provincia de Corrientes y en Patagonia, se utilizan entre un 4 y un 5% de carneros y en la región pampeana se utiliza un 3% de carneros aptos reproductivos, de machos aptos reproductivos. Sin embargo, para lo que es región pampeana se puede trabajar con una menor proporción de carneros e inclusive también en la región mesopotámica. ¿Qué es lo que vamos a evaluar como medida de eficiencia reproductiva durante el periodo de servicio? Va a ser el porcentaje de ciclicidad y el porcentaje de no retorno, considerando que el porcentaje de ciclicidad son las hembras que estuvieron en celo durante los primeros 17 días de servicio o 21 días para el caso del caprino, y el porcentaje de no retorno es el porcentaje de hembras que no retornaron al servicio luego del periodo del mismo. Esto se va a determinar mediante la colocación de pinturas en los carneros que están dando servicios, que al saltar van a marcar el anca de las hembras y según la coloración tiene, digamos, un significado más allá de que fue servida
durante el primero, segundo o primero y segundo celo, por ejemplo, pero igualmente para el tema de eficiencia reproductiva, el mismo lo tienen desarrollado en el manual que van a bajar desde el CDC de la universidad.